La Alianza Galáctica, operando de acuerdo con los protocolos de guardianía, no solo toma de control de esas puertas en un sentido físico, en cambio comienzan a restaurar la codificación original que estaba incrustada dentro del template planetario antes de la toma de control o la inversión. Este proceso involucró una anulación de frecuencia que fue implementada, disolviendo superposiciones escalares artificiales y campos de inversión que estaban sosteniendo las distorsiones dentro del sistema de puertas. El sellado de los puntos de acceso previamente explotados, que eran utilizados por sistemas de servicio a sí mismos, no orgánicos, es lo que causó que el universo armónico no quedara cortado de los universos armónicos superiores. La restauración del intercambio energético legal entre la Tierra y las civilizaciones de densidad superior está a la mano como resultado de esta recuperación final. Y esta es la razón por la que una operación tan significativa requiere autoridad cósmica del universo armónico 4, dimensiones 10, 11 y 12, que está al nivel de la administración del superuniverso, porque altera la topología energética de todo un sector de la creación. Estamos hablando de un enorme sector cósmico de creación que contiene millones de universos. Así de importante es la Tierra para los muchos universos dentro del superuniverso de Orbatón. Con las 12 puertas ahora restauradas bajo el control de los guardianes, la rejilla cristalina de la Tierra está comenzando a funcionar como un organismo unificado, una vez más con los universos armónicos superiores. El sistema planetario volverá a ser autorregulado una vez que las 12 puertas estén operando en armonía y en unisonancia entre sí. Así que esto marcará el fin de lo que se conoce como control externo sobre la trayectoria evolutiva de la Tierra. La recuperación de las dos últimas puertas estelares. La recuperación de estas dos puertas estelares finales en su núcleo es el regreso al diseño original. Es el restablecimiento de la Tierra como una biblioteca viva soberana dentro del cosmos, completamente conectada, completamente operacional y una vez más alineada con el flujo universal de la conciencia de la fuente. Desde la perspectiva de los galácticos, este momento representa la transición de un sistema caído de vuelta a una alineación crística, que es un estado en el que todos los componentes del cuerpo planetario comienzan a operar en armonía con la ley del uno. Lo que sigue no va a ser un evento externo para presenciar, va a ser una transformación interna para ser encarnada. A medida que la rejilla planetaria se acerca a la restauración completa, las dos últimas puertas estelares se... Bueno, aquí nos dice que nuevamente nos estamos reconectando, la rejilla crística nuevamente se activa y recuerden que se activaron o se reactivaron dos portales que los oscuros tenían totalmente bloqueados, que es el portal al norte de África, ahí en el río Nilo y desierto de Sahara, que es un portal que utilizaba Enki desde que fue asignado al Apsu, y el otro portal a las afueras del Mediterráneo, en la entrada de este mar, de este océano, donde están las puertas de Hércules y que da salida al océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, estos dos puntos son muy importantes porque nuevamente se hace la reconexión. Hagan de cuenta que se había caído el sistema y nuevamente se están echando a andar los reactores, ya que estos vórtices energéticos son chakras de la Tierra, que la Tierra misma necesita por dónde fluir, necesita dónde recibir la energía, es como nosotros. Nosotros tenemos que tener nuestros chakras alineados y esto lo hacemos individualmente a través de los registros akáshicos y de las sanaciones cuánticas que hacemos con cada uno de ustedes. Estamos reactivando desde el chakra corona hasta el chakra raíz y lo hemos hecho aquí en el canal continuamente cuando hacemos el mantra de los discos solares, ¿verdad? Que lo vamos a hacer más al ratito, para que se reactiven esos chakras que están bloqueados y que los regresivos, obviamente, a ellos les convenía que estuvieran bloqueados. ¿Para qué? Para no conectarnos con la fuente. Y en cambio ellos sí hacer sus marranadas, ¿verdad? Y como decíamos ayer, que son como los cartelones de aquí de México. Cuando un cartelón llega aquí a una ciudad como Culiacán, Sinaloa, donde está Lebroy, o una ciudad como Jalisco, y hacen su agosto, pues ellos tienen que tener rutas de escape y una avenida por donde ellos trafiquen sus sustancias. Esto era lo que hacían los malandros, ¿verdad? Que tenían esos portales. Acuérdense que fueron destruidos dos grandes portales, no nada más aquí en la Vía Láctea, en Evadón, sino en Orión, en la estrella Betelgeuse, que eran donde fueron destruidas 7 naves draconianas que traficaban genomas
de todas las razas a través de esa estrella, ¿verdad? Y fueron detectados, le cerraron el portal y destruyeron esas 7 naves. Dice, Mayor, tiene personas que colaboraban con usted, ahora ya está usted solo, lo que vi en el sueño. Bueno, lo que pasa es que la misión que estoy desempeñando hoy tiene que ser así, un poco solitaria, un poco personal, porque es una misión ya administrativa. Me veías antes con otras personas porque eran misiones de comandos, era, por ejemplo, o como la misión, hay un delay, hay un pequeño delay de aquí. Vamos a esperar que pase, ahí está el delay ya. Como la misión que me mandaron a Marte a limpiar de xenomorfos. Entonces, en esas misiones sí necesitaba comandos, como el comando canino que me acompañó, pero ahora mis misiones ya es papeleo, es administrativo. Entonces, como son archivos muy importantes que no deben de ser hackeados ni robados, pues la sugerencia es que vaya yo solo a estas misiones. Y bueno, de repente por ahí alguno de ustedes se aparece, ¿verdad? Y me apoya con algún trabajillo que puedan hacer por ahí, o trabajo, más bien dicho, ¿verdad? Pero así se está desarrollando el día de hoy. Se está reestructurando la rejilla crística, ¿verdad? Nuevamente, el sistema de la Tierra, conexión con la fuente, se había caído. Porque los pusieron en cuarentena, nadie entraba ni nadie salía para que no contaminaran a la Tierra ni nosotros contamináramos con nuestros traumas de las guerras de Lira y Orión. Ahora he visto que por ahí en la red, que ahorita están sacando mucho de las guerras de Lira y Orión, cosa que nosotros hemos venido hablando desde que este canal empezó a funcionar, ¿verdad? Y que por supuesto vamos a seguir hablando, ¿verdad? Pero ese tema de las guerras de Lira y Orión ya se está dando a conocer cada vez más. Bueno, sigamos adelante. 3, 2, 1. Venga. Las dos últimas puertas estelares se revelaron como anomalías energéticas, pero en realidad se revelaron como fortalezas estratégicas incrustadas dentro de dos de los corredores de poder más antiguos de la Tierra. Aquí está la revelación de dónde estaba una de las puertas, África del Norte, anclada dentro del eje Sáhara-Nilo, una cuna original de distribución de formas de vida planetaria y un nodo primario en la rejilla cristalina de la Tierra. ¿Por qué era importante el norte de África? Porque ahí es donde Enki estableció su asentamiento. Cuando Enki, el Anunnaki, llegó por primera vez a este planeta, su región era el Apsu, que es lo que llamamos hoy el norte de África. Ahí donde comenzaron a minar oro. Bueno, resulta que esa era una de las puertas que cayó bajo el control de Enki. La segunda puerta, que fue recuperada por las fuerzas de la luz, se conocía como la puerta levantina, situada dentro del corredor levantino, históricamente conocido como el punto convergente de civilizaciones, linajes de sangre y rutas de ejes interdimensionales en las montañas del Líbano. Ahí es donde está la puerta levantina, en el Líbano. Y eso explica por qué Israel está invadiendo Líbano. No es por territorio, es por mantener el control de esa puerta, la puerta levantina, que está ubicada en Líbano. La primera estaba en África, esa fue la primera que recuperaron, y la segunda puerta dentro de las últimas 24 horas también fue recuperada por la Alianza Galáctica. Según los registros galácticos, estas puertas no son portales aislados, son reguladores dimensionales mayores que controlan el flujo de entrada y salida de corrientes de conciencia entre la Tierra y los campos armónicos superiores. Su caída en distorsión fue provocada cuando los ángeles caídos, los ETs negativos, tomaron el control de los asuntos de nuestro mundo. A lo largo de épocas extendidas, estas dos puertas ubicadas en el norte de África, el bastión de Enki y en Líbano, se convirtieron en los últimos anclajes operativos de una red de inversión profundamente incrustada. A diferencia de las otras puertas, que habían sido parcialmente reclamadas, estas permanecieron como zonas de control activas por las fuerzas Anunnaki, que todavía controlaban nuestro mundo en las regiones subterráneas debajo de esas zonas. Debajo de estas regiones, donde se recuperaron estas dos puertas, ocultas en capas subterráneas desconocidas para los habitantes de la superficie, existían programas avanzados de hibridación diseñados para interactuar directamente con la frecuencia de las puertas. Estos programas, que han sido descritos a menudo en registros metafísicos como constructos híbridos insectoides gris-humano, no eran solo formas de vida experimentales. Fueron creados por Enki y los Anunnaki, que han controlado nuestro planeta durante miles de años.
fueron creados como guardianes de los campos de frecuencia distorsionados. Estos híbridos, también conocidos como conductos vivos para superposiciones de inteligencia artificial, mezclando ADN insectoide con ADN gris, humano, reptiliano y nanotecnología. Algunos de ellos tenían nanites y operaban como conductos vivos para superposiciones de inteligencia artificial, trabajando para el señor de la inteligencia artificial negativa. En otras palabras, fueron enviados aquí por el señor de la inteligencia artificial, o fueron instruidos por este señor de inteligencia artificial, para mantener una apertura para que las inteligencias artificiales que vienen de otros universos, las IAs negativas, pudieran eventualmente invadir nuestro mundo. Además de todo esto, había anclajes biológicos que también mantenían corrientes de inversión dentro de las puertas. Y nuevamente mucho de esto tiene que ver con estos experimentos genéticos no autorizados que resultaron en estos híbridos que existían en las capas más profundas de la Tierra, en instalaciones subterráneas. Según las inteligencias superiores, estos constructos estaban siendo preparados para su despliegue. Estamos hablando de estos híbridos, una combinación de... Bueno, ahí está la explicación, ¿verdad? De estos híbridos que estaban debajo de la Tierra, estos ya los hemos platicado, ya los hemos relatado, mezcla de insectoides, reptiloides, humanos y grises, que los pusieron ahí para cuidar estos proyectos distorsionados, ¿verdad? De guardianes, porque los portales estaban como que estaban peleándose, ¿verdad? Razas progresivas con regresivos, pero lo que es el portal del norte de África y el portal de Enki, ahí en el mar Mediterráneo, pues estaba definitivamente hackeado por los regresivos, hasta que ahora se recuperó, ¿verdad? Entonces todos estos híbridos que pusieron a cuidar, ¿verdad? Han sido quemados, fundidos, erradicados. Y bueno, ahí en el mapa vemos en dónde estaba el Apsu, ¿verdad? Como vemos ahí al norte de África, ahí lo vemos en la imagen. Ahí fue donde se asentó Enki, ¿verdad? Por eso les digo que ahí donde ustedes ven la imagen, ahí se asentó Enki. Todo lo que ven ustedes ahí, ese circulito, hasta arriba, a donde empieza el peñón de Gibraltar, donde está la entrada al mar Mediterráneo, ¿verdad? Ahí todo fue el dominio de Enki en el Apsu, ¿verdad? Bueno, vamos a recibir a la comandante Shadi, que ya está por aquí llegando. Buenas tardes, a ver, vamos a llegar, a ver, vamos a recibirla. Y hola. Bueno, a ver, va llegando. Bueno. Hola, buenas tardes, comandante Shadi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida aquí al panel de la nave Under Fire. Adelante, si gusta saludar, paso micrófonos, adelante. Saludos, antes que nada, Antidiablo, que está ahí, 4047, saludos también. Y bueno, pues para seguir, estamos hablando de los 12 Stargates a lo largo del planeta, y el que fue recuperado últimamente, como ves ahí en el mapa, ahí donde ves ese circulito, es el Apsu, así le llamaban cuando llegaron los Anunnakis, y Enki se establece ahí con su reino, su ciudad, su familia, ahí, todo ese norte de África donde dice Apsu, hasta el estrecho de Gibraltar, todo lo que es el mar Mediterráneo, todo eso era de Enki, ¿verdad? Y la salida al mar, la salida al mar, al océano, ¿verdad? Entonces ahí está cómo era su reinado, pero se lo habían quitado los regresivos por los acuerdos que ya hemos platicado que tenía su familia Anunnaki, pero ahora lo ha recuperado, ¿verdad? Ese Stargate es muy importante. Pues ahora sí, adelante, Shadi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, te paso micrófonos, bienvenida. Buenas noches, Mayor. Sí, voy llegando de labores, entonces, pues, un día más aquí, acompañándoles, saludando a las personas que ya están ahorita en el programa, que ya están aquí en el panel, a las personas que por ahí anden, detrás de bambalinas o tras bambalinas, y a toda la gente que, pues, como en cada transmisión tiene oportunidad de verla en los en vivo, y la que no, pues enlaza después por diferido. Entonces, pues les hago llegar este saludo cordial, un abrazo también afectuoso para todos ustedes, para todo el público que, pues, que nos
nos hacen ese enorme favor de ver esas transmisiones con el mayor y con los temas que se van viendo y sobre todo con las cosas que podemos ir comentando cada uno de nosotros. Hay cosas que son bastante importantes, interesantes, independientemente del tema o correlacionado con el tema o aunado con el tema. Hay cosas que podemos compartir y que a lo mejor a alguien en ese momento le pueden servir. Entonces, pues reciban un cordial saludo todos los continentes de este planeta hasta el lugar donde se pueda ver con la transmisión de una señal. Y pues sí, en la clase pasada que estuvimos compartiendo también parte de estos temas, surgieron varias cosas y ahorita con lo que está diciendo el mayor me surge la primera pregunta. Entonces, mayor, no sé si me permite hacerle una pregunta que ahorita se me vino acorde con lo que está usted nombrando sobre el reinado de Enki. Bueno, usted ha hablado Adelante, de muchos, adelante, usted ha Shani. hablado, usted ha hablado de muchas cosas, de muchos temas, y pues obviamente en algunas clases yo no he podido estar, a lo mejor son cosas que ya dijo, pero bueno, no sé, a lo mejor esta pregunta va a resonar con algunos y a lo mejor la voy a hacer yo y ustedes van a decir, ah, bueno, esta pregunta se refiere, ¿no? O sea, si Enki tenía un reinado y que le habían quitado los regresivos, como usted dice, eh, no conozco a Enki, no lo conocí, pero me gustaría que me describiera usted qué hacía junto con toda su tribu, junto con toda su raza, junto con todo, como le queramos llamar. ¿Qué hacían? O sea, si son similares a nosotros, no son similares, ¿qué hacían ellos para ganarse la vida en ese territorio africano? Porque sabemos que el continente africano es el continente más viejo que puede haber, de acuerdo a lo que podemos saber. Entonces, me suena esa pregunta, o sea, ¿qué hacían? Pues, dice reinado. Para decir reinado quiere decir que eran reyes. Entonces, para mí un rey siempre ha vivido del pueblo, siempre se ha servido de discípulos, de gente a la que ellos ordenaban, a la que ellos mandaban. Entonces, ahorita me surge esta pregunta, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaban él y sus familiares? ¿Y cómo subsistían? No sé, tengo esa pregunta. Muy, muy importante esa pregunta. Sí, efectivamente, eso ya lo hemos dicho en muchos programas anteriores, ¿verdad? Sobre todo la temática del 12º planeta y en el libro Perdido de Enki, donde estuvimos haciendo varios programas. Pero bueno, pues es importante nuevamente recordarlo para que estemos en contexto, porque estas preguntas surgen por consecuencia misma de la información en cascada que nos van mandando, como otras preguntas van a surgir. Por cierto, ahí a ¿cómo? Bueno, le voy a decir Odnu porque está un poco largo su nombre, Odnu. Bienvenida o bienvenida, ahí saludos, ahí llegando. Bueno, fíjense que hemos dicho, los que ya se acuerdan de lo que hemos hablado en el 12º planeta, todos esos capítulos del libro de Zecaria Sitchin y también en el libro Perdido de Enki, e incluso en la saga de Inanna, hablamos de la historia de los Anunnakis, del reino del Apsu, del reino de Enki. Hay que entender que los que vinieron aquí a la Tierra eran una familia pleiadiana, pero ojo, no es la única familia pleiadiana que hay otros linajes, pero esta familia que llegó aquí al planeta hace más de medio millón de años, venía encabezada por el patriarca Anu, que era el rey de reyes, por decirlo así, de su estirpe. Y él tenía 3 hijos, ¿verdad? Con diferente madre cada uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos era Enlil, que era el que tenía más poder aquí en la Tierra, era un canciller militar. El otro era Enki, ¿verdad? El otro era Enki, que Enki era el genetista, el científico de los Anunnaki, ¿verdad? Y la otra era su hermana Ninhursag, o sea, eran dos hermanos y una hermana. Todos ellos eran medios hermanos. Bueno,
¿Por qué llegaron a la Tierra? Bueno, llegan a la Tierra porque su planeta, ustedes saben que los Anunnaki son guerreros, son mercenarios, siempre han hecho la guerra, es parte de su idiosincrasia, es una raza guerrera, ¿verdad? Entonces, por esas guerras que tuvieron con otras razas allá en Pléyades, en la nebulosa del Dooku, donde está el planeta Nibiru, pues ellos llegan aquí a la Tierra, pero no llega toda la plebe, primero llega Alalu. Alalu, ya hemos dicho que era un príncipe de Nibiru que le peleó el reinado a Anu allá en Nibiru. Entonces, Alalu fue derrotado por Anu y fue exiliado. Bueno, no lo exiliaron la primera vez, él solito se exilió y se vino disparado para la Tierra. Pero ¿por qué llegó a la Tierra? Porque aquí en la Tierra da la casualidad de que hay oro en cantidades industriales, ¿verdad? Por ahí el otro día dijo Magna Volta, dice, pero es que el oro hay en todas partes de la galaxia, sí, pero ¿qué crees, mi querido Magna Volta? Que el oro de aquí de la Tierra tiene una cualidad diferente. Esa cualidad del oro monoatómico que le da los neutrinos de la estrella Dixon del núcleo del planeta, porque la Tierra en realidad es una estrella recubierta por mar, agua y tierra. Entonces, cuando los Anunnaki se dan cuenta de que en la Tierra hay grandes cantidades de oro, pues dicen, vamos a la Tierra por el oro que nos hace falta a nosotros, porque a raíz de los ataques que habían recibido con armas psicotrónicas, su atmósfera estaba ya muy agujerada y sus naves estaban muy dañadas, y la única manera de reparar la atmósfera de su planeta y de reparar las naves era extrayendo el oro que había aquí en la Tierra en cantidades industriales, ¿verdad? Pero venir a la Tierra no era fácil, porque el camino para llegar a la Vía Láctea desde Pléyades es un camino azaroso, lleno de asteroides, de nebulosas, lleno de un montón de obstáculos, y aparte las razas regresivas que los iban a atacar. De hecho, cuando llegan a la Tierra se encuentran con otras razas que no los recibieron con mariachis, ¿verdad? Ni con banda, sino que los recibieron a punta de cañonazos, a punta de espada, ¿verdad? Entonces, ellos acuden a la Alianza Galáctica, ¿verdad? Y les piden una licitación para que los dejen llegar aquí a la Tierra. En esa licitación, ellos exponen su problemática que tienen en su planeta a raíz de las guerras, y piden a la alianza que les permitan llegar para restaurar la malla, digamos que energética que ellos tenían, y su planeta no colapsara. Entonces, les conceden el permiso, ganan la licitación y ellos llegan aquí a la Tierra hace más de 500,000 de años. Pero, como les decía, primero llega Alalu, el príncipe derrotado de Nibiru, y después, cuando ya está aquí, encuentra el oro y se adapta, les manda un mensaje donde dice, ya llegué a la Tierra, ya aquí ya encontré el oro, aquí podemos sacar todo el oro que queramos para restaurar nuestro planeta y de paso hacer un servicio social para la Alianza Galáctica. Entonces, Anu, desde el planeta Nibiru, le dice a Lalu que qué es lo que él pide, porque pues él se exilió solito por su derrota contra Anu, y dice que él quiere que le regresen el principado de Nibiru, a lo que Anu le dice que no, que eso no es posible porque pues él perdió las elecciones, digámoslo así, o la batalla contra Anu, que eso no se lo puede conceder, pero que va a mandar a un emisario para ver qué puede hacer por él, que se quede aquí en la Tierra y que va a mandar a un emisario. ¿Y quién creen que es ese emisario? Enki. Mandan primero a Enki, llega aquí a la Tierra, lo recibe a Lalu, platican como dos líderes y le dice que, bueno, que está bien, que pues ya no le pueden regresar el principado de Nibiru, pero que pues quiere tener como que una participación aquí en la Tierra con ellos, ¿saben? Les echa el choro, ¿no? Entonces Enki le dice a su padre Anu que todo está bien, que ya se arregló con Alalu y que pueden venir ellos a supervisar los trabajos, pero Anu no viene primero, manda a su otro hijo, que es Enlil. Manda a Enlil y le dice, a ver, ve a supervisar qué están haciendo estos dos cabezones allá, porque acuérdate que yo tuve broncas con Alalu y no le creo todo lo que dice. Y Enki, pues como es un científico, pues siento que como que lo va a chamaquear. Entonces, manda a Enlil, pero Enlil
pues no es nada que ver con Enki. Enlil es un canciller férreo, militar duro, un dictador. Y llega y empieza a supervisar aquí en la Tierra para la extracción del oro. Entonces, lo primero que llegan a hacer los Anunnaki aquí es la extracción del oro de la Tierra. Empiezan a traer sus maquinarias, pero todavía, acuérdense, todavía no había humanos aquí en la Tierra. Había unos especies de neandertals, ¿verdad? Que eran los cabezas negras, los ugubi, que les decían, y andaban ahí en las praderas, bien salvajes, ahí como changuitos. Y entonces, pues ahí los dejaron que anduvieran, no eran peligrosos. Ellos se dedicaron a extraer el oro. Entonces, Enki le dice a su padre que sí, que la Tierra es un lugar donde se puede establecer, que necesitan sacar más oro porque no les alcanza y que necesitan traer más maquinaria y traer su civilización. Entonces, Anu dice, vamos, le dice a su hija Ninhursag, hermana de Enki, vámonos con estos dos chavos que están allá a ver cómo van con la chamba. Y dejan una comitiva, solamente una parte de la realeza de los Anunnaki y se vienen para acá a la Tierra. Acá llegan y se establecen y se empiezan a repartir los territorios. Y es cuando a Enki le dice su padre, bueno, a ti te voy a dar el Apsu, vas a ser el señor de las aguas del Nilo. Y le da esa parte, ¿verdad? A Enlil le da lo que es la parte de la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, donde está Irak y todo ese lugar. Ahí se establece Enlil, ¿sí? A Ninhursag pues le da otra parte también. Entonces se empiezan a repartir el planeta así porque se empieza, hagan de cuenta un patriarca que empieza a repartir terrenitos, ¿verdad? Les empieza a dar su terreno, tú te das tu casita acá. Por eso Enki hace su reinado, pero ojo, aparte de la minería, porque ellos son mineros, pero son guerreros también, aparte son genetistas, o sea, pueden crear otro tipo de razas. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan los famosos Igigi, que son los Anunnaki de medio pelo, digamos, los astronautas, los que hacen la chamba no pesada, pero sí la de lo del agua, de la tierra, del aire. Son como digamos, como los topógrafos, por decirlo, ¿verdad? Y llegan los Igigi aquí a la Tierra y empiezan a hacer su chamba, pero como no se daban abasto para extraer el oro, pues los Igigi les dice Anu que se tienen que meter a chambear y tienen que ponerse el overall y sacar el oro. Para esto, Enki ya se había establecido en el Apsu, ya tenía a su esposa ahí, ya tenía ahí sus hijos y ya estaban viviendo y ya estaban extrayendo el oro, pero no se daban abasto. Entonces los Igigi se quejan y dicen, es que a nosotros no nos toca trabajar de mineros, es muy pesado para nosotros. Hacen la rebelión de los Igigi contra de los patriarcas Anunnaki y entonces Anu tiene que venir personalmente, porque él no había llegado todavía, llega a la Tierra con su hija Ninhursag y dice, bueno, a ver qué está pasando, por qué hay tanto borlote. Es que los Igigi ya se rebelaron, ya no quieren ser mineros. Y entonces Ninhursag, la hermana, que también era una doctora genetista, dice, yo tengo una idea, vamos a crear una nueva raza de esclavos que nos ayuden en la minería a extraer el oro. ¿Y quién creen que es esa raza? La raza humana. A partir del Ukubi, del Neandertal que había en ese tiempo, empiezan a hacer una serie de experimentos para crear un humano inteligente, ¿verdad? Pero no les quedaba, hicieron varias cepas y no les quedaba, porque los primeros que crearon, y esto lo dice el Popol Vuh, les quedaban medios mensos, no sabían manejar las herramientas, les daban una herramienta y se iban por allá a correr en la pradera, hasta que de repente, después de varios experimentos, dicen, es que no nos han quedado un humano inteligente. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el proceso correcto. Entonces, ¿qué hacen? Agarran una hembra Ukubi, una hembra neandertal, le extraen el óvulo, lo fertilizan con el esperma Anunnaki, lo vuelven pero ahora el óvulo ya fertilizado de la Ukubi se lo insertan en el vientre de una señora Anunnaki y de ahí obtienen el primer humano inteligente, el primer Adán. Esto no lo habían hecho así, lo habían hecho al revés. Habían hecho que el óvulo fertilizado por el esperma Anunnaki creciera en el útero de la Ukubi, entonces nacía salvaje el niño. Pero cuando insertan el óvulo en el vientre del Anunnaki, el humano sale inteligente.
Entonces, Anu se maravilla, dice, no, pues qué buen trabajo, ¿verdad? Y a partir de allí empiezan a crear una serie de humanos esclavos para que trabajen en las minas, y así los Igigi ya no tengan que trabajar en las minas, ¿verdad? Ahí se solucionó parte del problema, ¿verdad? Pero hubo más problemas, porque después vino que los los astronautas se enamoraron de las humanas y empezaron a copular con ellas, y de ahí nacieron los gigantes Nephilim. Entonces, cuando los gigantes crecen, se rebelan y hay otro problemón, otra sublevación, ¿verdad? O sea, problema tras problema, solucionaban uno y se les venía otro.